Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el módulo de ruedas y neumáticos. Al conjunto que habitualmente denominamos rueda, en realidad es un conjunto neumático que está compuesto por varios elementos. Como tenemos aquí la cubierta, que es la parte de caucho, tenemos la rueda metálica, tenemos la cámara de aire que está entre la rueda metálica y la cubierta de caucho. Ese espacio que está al interior de la cubierta es la cámara de aire. Y tenemos asimismo la válvula, que es un elemento por la cual introducimos aire dentro de la cámara de aire. Las ruedas son las encargadas de dirigir, propulsar y detener el vehículo. Es el elemento dirigir porque a través de las ruedas nosotros estamos llevando nuestro vehículo a la dirección que nosotros queremos, y lo hacemos a través de los sistemas de la dirección, que es un módulo que lo vamos a ver después. Propulsar es todo el esfuerzo, todo el trabajo que hace un motor, toda esa potencia debe ser transmitida a la rueda, que es el fin final para poder mover un carro, y lo hacemos a través del sistema de la transmisión. Finalmente tenemos a la otra, que es detener el vehículo, que lo hacemos a través del sistema de frenos, que lo hacemos gradualmente a voluntad del conductor, o parcialmente, o si no, finalmente detenemos el vehículo. Y estas son la misión que tienen las ruedas dentro de un vehículo. El neumático es el único punto que está en contacto con la vía y es el responsable del comportamiento dinámico del automóvil, es decir, cuando el camión se está moviendo. Además sirve como punto de apoyo para el desplazamiento, como lo dijimos anteriormente, y la frenada del vehículo. Las funciones entonces que realiza el neumático son soportar la carga, bien sea un vehículo liviano que lleva a sus pasajeros, puede ser una camioneta que lleva una carga mediana, camiones pequeños, medianos y de gran capacidad. Todo eso es lo que soporta la carga que lleva un vehículo. Asimismo, guiar la trayectoria del vehículo, que lo hacemos a través del sistema de la dirección. Transmitir la potencia motriz. Como les vuelvo a repetir, todo ese trabajo que hace un motor debe ser llevado finalmente a la rueda, que es la parte final para poder rodar un vehículo. Transmitir la potencia de frenos a voluntad, sea en forma parcial o totalmente cuando ya lo frenamos totalmente. Dar confort a los pasajeros contra el terreno, porque unas buenas llantas absorben vibraciones que está causando las irregularidades del terreno. Vamos a hablar de los elementos que conforman una llanta. Aquí en la parte exterior vemos la banda de rodamiento. Vemos aquí vemos un labrado, unas ranuras. Esto es el labrado que conforma la banda de rodamiento. Y este labrado es diferente para cada uno de los carros, para cada uno del trabajo que va a realizar. Tenemos aquí también en la parte lateral la carcasa o que el perfil de la llanta, que es muy importante que las llantas sean bien cuidadas y no sean golpeadas. Vamos a hablar en este caso de las llantas radiales. Las llantas radiales, ustedes ven aquí estas lanas, estos pliegues, son unas telas que van puestas unas encima de otras y van direccionadas hacia el centro de lo que es la llanta. Vean cómo están compuestas la carcasa. Las lonas que van hacia el centro de la llanta. Algo importante también tenemos aquí lo que son las pestañas y lo que es el talón. Es importante, le digo que es importante porque son segmentos débiles de la llanta. Cuando vamos a arreglar una llanta es preferible que se vaya a una vulcanizadora que tenga los elementos, los equipos necesarios en que se está cambiando la llanta y todo ese elemento o ese aro aplaste en forma uniforme lo que es la parte de la carcasa. Hay otros, en cambio, vulcanizadores que a veces, como ustedes posiblemente estén transportando y en medio del camino se queden dañados, quizás no tengan esos equipos, sino que lo hace a través de una barra en la que desatan o desmontan la llanta del aro y meten unas palancas que suelen muchas veces dañar las pestañas o dañan el talón, y no va a ser una hermeticidad total y va a tener fuga de aire
a través de esa parte de allá. Esa es la importancia de hacer un arreglo donde contengan o tengan esos equipos necesarios y no estén dañando la parte del talón o la pestaña de las llantas. Aquí tenemos los dos tipos de llantas que existen en el mercado. Las radiales, como ya les dije anteriormente, los pliegues, la lona, van colocadas una encima de otro, pero van dirigidas hacia el centro del centro de la llanta. Mientras que las diagonales, o sea, van en forma, los pliegues van en forma diagonal. Este tipo de llantas son las que llevan el tubo. O sea, no es como las radiales que no llevan tubo y la cámara de aire lo compone, lo que es la parte interior de la cubierta de la llanta con el aro. Mientras que en estas diagonales, que se le denomina con una letra T, llevan tubo. Ya, entonces tienen este tipo de conformación y por lo tanto ese es el tubo que antes se utilizaba, ahora ya están en desuso. Hay muy poco que existe en el mercado, pero existe. Vamos a hablar sobre el labrado de los neumáticos. En la capa de la banda de rodadura existen esas hendiduras. Ya. Esto es el labrado. El labrado es muy importante porque su misión es que haga un mejor agarre al pavimento. ¿Ya? Si este labrado es pequeño o está desgastado, esto es que no va a haber un mejor agarre. El carro va a resbalar porque los neumáticos no hacen un buen agarre al pavimento. Asimismo, este tipo de labrado hace que cuando existe una lluvia o una capa de agua en el camino, consiga un drenaje eficaz del agua. Si cuando hay una capa de agua, ¿qué es lo que pasa? Y se conforma una película de agua en la que el neumático no hace un buen contacto, el contacto es casi ligero contra el pavimento, contra el camino donde se está rodando. Y por lo tanto va a rodar, puede irse hacia un lado. Cuando hay una fuerte lluvia, hay que bajar la velocidad y conseguir, si tenemos un buen labrado, se consigue un buen drenaje eficaz del agua en forma casi instantánea. Ustedes verán muchas veces que los labrados no terminan así generalmente en forma paralela a lo que es la llanta, sino que tienen ciertas ranuras que van hacia los costados, justamente es para que se drene el agua. Aquí estamos viendo que el labrado debe tener una cierta altura. La ley dice que es 1.6 milímetros para todo tipo de carros, sean autos o sean camiones. Pero en la práctica los camiones se debe llegar a 3 milímetros. ¿Por qué? Porque las llantas de auto y de camiones son caras, están más o menos de 400 a 600 dólares según la marca. Un recauchado de llanta de camión está más o menos por los 200 dólares, es decir, la tercera parte. Y duran la misma cantidad de kilómetros que duran una llanta original, siempre y cuando que se deba cuidar la llanta, porque no todas las llantas se pueden recauchar. Si están más abajo de 1.6 milímetros, generalmente se ven las fibras, se ven los alambres, y eso ya no sirve. O muchas veces en la parte lateral están golpeadas y tampoco sirven, porque se hace un abombamiento y ustedes sentirán una vibración fuerte dentro de su carro, y es generalmente porque tiene un abombamiento en la parte lateral de la rueda. El labrado de los neumáticos es diferente. Cuando las llantas delanteras llevan un tipo de labrado, véanse esta parte de aquí. Estas se llaman ruedas direccionales. No soportan mucho peso. Soportan el peso del motor, que es aparte de la cabina, pero direccionan al camión. Mientras que en las llantas posteriores, que son las de tracción, el labrado es diferente. Entonces esta aguanta la tracción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando están arrancando o cuando están rodando, esta es la que soporta todo el esfuerzo que hace el motor, que se transmite a través del sistema de transmisión hacia las ruedas que van a hacer la de tracción, que son las que dan el impulso al carro. Y entonces este labrado debe ser diferente. El caucho de los labrados es diferente. Este caucho de este labrado direccional es diferente a la de acá. Este es de mayor hueso, que aguanta mayor capacidad. Así mismo ustedes ven este tipo de labrado que es diferente al de acá. Así mismo este labrado es diferente
porque para camiones o volquetas que trabajan en cantera, el labrado es diferente. El labrado de equipos pesados es diferente. Es diferente. Entonces, vemos entonces que los labrados son diferentes. Acá tenemos lo que son las llantas de los remolques. También es diferente. Fíjense, es como si fuese un intermedio entre la que es direccional y la que es de tracción. Generalmente se llaman labrado mixto. Entonces siempre se recomienda que el vendedor le dé las llantas para dónde van a ser ubicadas. Se ahorra mucho combustible. Asimismo, cuando son llantas direccionales, también la dirección se hace más suave. Algunas veces suelen las flotas de transporte colocar labrado mixto, tanto para la de tracción como a la parte delantera y a la parte posterior. Cuando no en el mercado no existen o no saben cómo saber comprar, suelen poner eso, pero sufren bastante consumo de combustible. En esta figura observamos diferentes tipos de labrado. O sea, son diferentes tipos de labrado que son para son para donde ustedes se van a dirigirse, donde van a transitar, y por eso es que se trata de ahorrar combustible y hacer más facilidad en la cuanto a la conducción. ¿Cuáles son las ventajas de los neumáticos radiales? Existe una menor reducción en cuanto al desgaste, hay una mejor estabilidad al aumentar la adherencia, un menor calentamiento, esto es importantísimo, un menor calentamiento y por lo tanto mayor rendimiento. El calentamiento que se produce al interior de los neumáticos es perjudicial porque degrada al caucho y por lo tanto al desgaste de las llantas. Mayor economía de combustible, porque su rodamiento es más fácil, ¿no? es más fácil y por tanto existe un menor ahorro de combustible. Dentro de las desventajas es que ahí son débiles en cuanto a los flancos, o sea, a la parte que está en la parte en esta parte de acá, ya es débil. Por eso se trata de evitar con las llantas radiales de que no existan golpes, no se den los veredazos. Y mayor dureza en los virajes debido a su rigidez radial. Ya vimos la capa de rodadura. Ahora vamos a ver lo que es la rueda metálica, más conocido como ring. ¿Ya? Pueden ser de acero o de aluminio, ¿ya? Y es donde va montada la llanta. Estos son rines o son los aros metálicos donde va a colocar la llanta de los camiones. Así ustedes ven en la parte de abajo. En cambio son para autos, camionetas. ¿Ya? Y esta lo que sí debe ser importante es que deben ser ligeras, deben ser resistentes, ¿ya? No deben ser si usted ve aquí unas llantas que son decorativas, eso tiene menor importancia, pero sí debe cumplir que deben ser ligeras y deben ser resistentes. Ofrecer en una forma tal que el montaje no existan pérdidas de aire, porque las ruedas tienen un perfil donde se va montada la capa de rodadura y esa debe hacer sumamente hermético para que no exista fuga de aire en los alrededores de lo que es el aro o lo que es el ring. Aquí estamos viendo los aros de discos que se llaman, que van en los camiones. Fíjense cómo son esta parte de aquí. Van montados directamente a la punta del semieje de las ruedas. Van montadas. Muchas veces pueden ir una o generalmente van dobles. Se ven dos aros aquí, entonces van a ir dos ruedas. Esto es la forma como son las ruedas de los discos de los camiones, que son diferentes a las ruedas de los discos de los autos. Existe así mismo lo que son tipo araña. Aquí vemos que este tipo de aro es sencillo. Vemos que este tipo de aro es sencillo, es diferente al tipo de aro, pero que se utiliza en camiones. Este aro se utiliza para otros sistemas que ya están en desuso, pero siguen siendo utilizados. Ese tipo de aro sencillo son las que se utilizan todavía en la que las puntas de las llantas llevan este tipo de rueda tipo araña. Existen todavía en el mercado, pero ya están en desuso también. Tenemos la válvula, que así mismo es la que permite introducir el aire al interior de la cámara de aire. Esto siempre debe tener su cuidado, o existen diversas formas, como ustedes ven, unas son rectas, otras son en forma oblicuo, para que se pueda medir la presión de las llantas que están en la parte interior. Siempre deben tener esta valvulita, ya, que permite que cubre o se asegura que no le entre tierra al interior.
Esto es todo por hoy por este momento.